Pensar la salud mental en la Ciudad de México es pensar en la megalópolis, pensar en los habitantes, pensar en todos los determinantes psicosociales que atraviesan la salud mental. Por eso vamos a presentar el día de hoy el módulo Ciudad de México, Atención en Salud Mental y Adicciones, el marco contextual, que de acuerdo con el documento Invertir en Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, nos señala, salud mental puede ser definida como el estado de bienestar que permite a las personas realizar sus habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera y hacer una contribución significativa a sus comunidades. Aquí me quiero detener un poco porque tenemos que entender que la salud mental es un estado que justamente va a permitir a las personas y a las comunidades retribuir. Y retribuir significa que tenemos que manejar emociones, tenemos que manejar habilidades dentro de un contexto de incertidumbre, un contexto complejo. La definición parece ambiciosa, pero es importante pensar en la salud mental desde justamente las comunidades, desde las personas, las familias y los gobiernos. Si pensáramos que la salud mental es un problema, tenemos que ver cómo impacta el desarrollo humano y social. Y si es un problema, tenemos que encontrar soluciones. Y para eso es este curso en el que ustedes están inmersos. Si bien es cierto, no hay ningún grupo humano inmune. Se debe reconocer que históricamente, y hablamos de aquí de un determinante psicosocial, la pobreza. Es decir, hay grupos en pobreza donde hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay desempleo, discriminación, abandono, aislamiento, que como lo vamos a ver más adelante, pueden llevar a probables trastornos de la salud mental y del consumo de sustancias psicoactivas. No podemos pensar en la salud mental de manera separada a las adicciones, porque son fenómenos vivos, de tal forma que también hablar de salud mental es hablar de un estigma. Muchas y muchos de ustedes han pensado en quizá hablar de los problemas de salud mental o de alguna situación, pero en ocasiones no lo hacen precisamente por ese temor. Hoy en día ya no podemos ponernos esa camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos derechos humanos y justamente hablar de salud mental y adicciones es necesario. Nada más vamos a ver un dato. En cuanto a la población de 18 a 29 años, en los últimos justamente tiempos, ha habido un aumento de los problemas de salud mental. Y cuando, insisto, hablamos de problemas de salud mental, hablamos de la salud de las personas, hablamos de vidas humanas. Hay trastornos como ansiedad, abuso de sustancias, problemas de conducta en ese grado de edad, 18 a 29 años. Pensemos en una persona de 18 años que tiene o no un proyecto de vida. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir en poder tener una vida productiva? Imaginémonos que tiene ansiedad o que ha tenido ya un uso o un abuso y dependencia de adicciones. Y eso le va a llevar a tener alguna situación de vida en su familia, con sus relaciones personales, en su universidad o la escuela, en su trabajo. Entonces es muy importante reconocer ese tema de salud mental y adicciones como una situación de importancia en la política pública, no solamente del país, sino también de la Ciudad de México, como es lo que nos trae el día de hoy. Justo, la depresión. Hablábamos hace un momento de estos problemas asociados, pero les voy a comentar. Precisamente la Organización Mundial de la Salud en el 2017 denominó el año de la depresión porque se pensaba que para el 2020 iba a ser una causa de discapacidad mental en jóvenes y adultos. Ahí se dice 2030, pero ya nos ha alcanzado. ¿Por qué? Porque hay determinantes psicosociales, y quiero que eso lo anoten, los determinantes psicosociales de la salud mental tienen que ver precisamente por situaciones que han pasado en el mundo, en el país, en la ciudad,
Vamos a hablar más adelante de la pandemia. Vamos a hablar también del sismo que vivió la Ciudad de México en el 2017. Y todo eso, pues precisamente, trae alteraciones en el estado de ánimo. Hay un 15% de la población nacional que tiene un síntoma depresivo y no lo vemos. Y eso tiene que ver con la cotidianidad, la vida cotidiana de personas con las que convivimos y no nos damos cuenta que tienen una probable depresión. Y eso, por supuesto, que los va a llevar a tener algún riesgo. Ya hablaremos más adelante de esto, pero imagínense, 15% de la población nacional tiene un estado probable de depresión. Hablar de salud mental y adicciones en México es hablar también de estrategias. Y eso es importante para ustedes que están en comunidad. Es importante que sepan qué estrategias lleva a cabo el gobierno, pero también pensar en qué estrategias se pueden hacer desde casa o desde la familia o la escuela. Tenemos un programa en el gobierno de la República que es la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, que en sus siglas es la EMPA. Y aquí justamente lo que se busca es que participe la comunidad, que haya factores protectores frente a los factores de riesgo que también ya vieron en estos módulos y que precisamente se busca, y este es un proceso, hay que confiar en los procesos, porque lo que se busca es construir entornos saludables. A través de esta estrategia también se ha de la mano, ya hablaba de la depresión, hay un programa nacional para la prevención del suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de suicidio? Porque precisamente es una situación de salud mental que pues sí, ha tenido una incidencia en nuestro país. Quizá no tanta como otros países alrededor del mundo, pero es importante establecer mecanismos de intervención para atender personas que tienen algún tipo de comportamiento suicida. Eso es fundamental, ¿no? Y todo esto va de la mano. No podemos pensar en la salud mental si no pensamos también en que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas va de la mano. En la Ciudad de México, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, del 2019 a la fecha, tiene una estrategia móvil comunitaria que se llama Yapabús, que es una intervención comunitaria. Sí, ahorita vamos a hablar de la infraestructura institucional, pero hay que subrayar la salud mental comunitaria. Creo que desde ahí podemos dar educación en salud mental. Desde ahí podemos dar educación en materia de prevención de adicciones. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no lo son todo. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien hay políticas públicas donde se bajan programas, es importante que se organice la comunidad. Y es importante que haya una no criminalización, no estigmatización y no exclusión de las personas que tienen una situación de salud mental o que sufren algún tipo de consumo de sustancia psicoactiva, ¿no? Hay que aceptar esta realidad y justamente el Estado, a través de la Ciudad de México, y vamos a entrar más específico en la Ciudad de México, tiene normativa, que también lo vieron en un módulo, pero también es importante reforzar. Pensar que en la década pasada se estableció o entró en vigor la Ley de Salud Mental de la entonces Distrito Federal. Desde ahí la Asamblea Legislativa discutía. Recuerden que la Asamblea Legislativa hoy es el Congreso de la Ciudad de México, pero la entonces Asamblea Legislativa pues tiene representantes populares. Y se hablaba de la salud mental, de cómo llevar la salud con un enfoque preventivo y sobre todo ya se hablaba de una perspectiva de derechos humanos y que además hubiera una atención especializada. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas que van a un centro de salud o que van a un hospital tienen que tener una atención integral. Entonces, en el 2011 ya hay una ley de salud mental en la Ciudad de México. Pero a la par, justamente en el 2010 y entra en vigor en el 2011, se expide la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal. Por eso es importante pensar, repensar, la salud mental y adicciones no pueden ser entes separados.
Algo muy importante también porque los tiempos cambian y también tenemos que actualizar las normas, los programas. En el 2021, el gobierno de la Ciudad de México publicó el decreto donde se expide la nueva ley de salud de la Ciudad de México, justamente hablando de una creación en el 2017, en ese inter, de la nueva Constitución de la Ciudad de México en el 2017, y que hay un apartado de derecho a la salud. Estamos en una ciudad de derechos, pero una ciudad de derechos que se ha ganado a través del concurso de la ciudadanía, no solamente de las personas que están en una cámara o en un congreso o en un escritorio de gobierno. Esto es un triunfo de organizaciones y de la sociedad civil. Para que la salud mental y adicciones estén en una ley, es importante reconocer el esfuerzo de todas y todos. La salud mental y adicciones en la Ciudad de México tiene una infraestructura. No podríamos pensar la ciudad sin centros de salud, sin clínicas especializadas, sin hospitales. De esta forma, en la Ciudad de México hay centros de salud que cuentan con personal de psicología y médicos y que están cerca de las colonias. Obviamente, como ustedes saben, en la Ciudad de México hay 16 alcaldías y en esas 16 alcaldías hay diferentes colonias. De tal forma que ahí hay centros de salud cercanos que tienen psicólogas y psicólogos donde se trabaja la promoción de la salud mental, la prevención de aparición de síntomas, es decir, detección y atención oportuna, el tratamiento, manejo adecuado de la sintomatología, intervenciones médicos, psiquiatras y psicológicas y algo importante, la rehabilitación psicosocial. Lo que se busca con esta atención es que una persona que entra a un centro de salud donde exista un módulo de salud mental pueda hablar de sus problemas, pero también pueda encontrar una estrategia clínica para poder salir de alguna situación, como ya hablamos, de estrés, depresión, ansiedad o comportamientos suicidas o abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, resumiendo, hay un primer nivel de atención que es el más cercano a la comunidad y hay un segundo nivel de atención que ya hablamos de hospital de especialidades, ¿no? Clínicas que ya están como más referidas a una atención justamente más particular, que es precisamente a donde tratamos de que no lleguen las personas. Tratamos de que las personas no pasen del primer nivel de atención, que pueda ser contenido ahí su situación de salud mental o de adicciones para que ya no, pues obviamente, sea un problema de la persona entrar a un sistema hospitalario. Pero bueno, es parte de la infraestructura en salud mental de la ciudad, que es muy importante que cualquier secretaría a nivel estatal, pero en este caso la Ciudad de México, tengan esos servicios de salud pública. ¿Qué son las adicciones? Hace unos momentos hablábamos del concepto de salud mental, pero ¿qué entender por adicción a una sustancia psicoactiva, llámese cocaína, llámese cannabis, llámese tabaco, llámese alcohol, metanfetaminas, ¿no? La adicción es un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas y hay un proceso. Hay un uso, un abuso y dependencia. De tal forma que llega un momento en el que la persona consumidora ya no tiene el límite. Hay un deseo compulsivo de la sustancia psicoactiva y eso, por supuesto, puede generar un consumo problemático y, por supuesto, lo que buscamos con la atención a la salud mental y adicciones en la Ciudad de México es que las personas encuentren un tratamiento integral para poder salir de este tipo de situaciones de salud, insisto, integral. La Ciudad de México no es ajena. Hay encuestas y encuestas importantes. En el 2019, en una encuesta que se realizó por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, se encontró que la principal sustancia psicoactiva que se consume es el alcohol y seguida por el tabaco. Y también además por la cannabis para después encontrar cocaína e inhalables. Pero aquí podemos hablar justamente de las sustancias, pero tenemos que hablar de dos conceptos. El concepto de disponibilidad, que tiene que ver con que hoy en día hay más disponibilidad de sustancias psicoactivas, llámese
en una colonia, llámese en un centro nocturno, llámese en un parque, es decir, tenemos mayor disponibilidad. Eso hace que la disminución en la edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas se reduzca. Por ejemplo, las encuestas nos dicen que en el 2012 se hablaba de una edad de inicio de 17 años, pero ha bajado, de tal forma que ahora se puede hablar de 14 años de experimentación en una sustancia psicoactiva. Pero tenemos que hablar también del abuso de sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa cuando un niño o niña o adolescente de 8, 10, 11 años consume una sustancia psicoactiva? Ahí estamos hablando de un abuso en el consumo de sustancias psicoactivas. No podemos hablar de un uso, porque entre menor edad tenga una persona, mayor es el impacto que va a tener en el sistema nervioso central la droga que consuma. A los 21 años se termina de formar o madurar el sistema nervioso central, de tal forma que tendremos que pensar, imaginémonos que un niño o niña adolescente, como les decía, de 11 años consuma sustancias psicoactivas, pues va a ser mayor el impacto. Por eso es un abuso, pero tenemos que prevenir. Por eso es un grupo prioritario, es una población prioritaria. Hablar de poblaciones prioritarias es importante. Aquí encontramos, si ustedes quieren hacer investigación o quieren hacer un proyecto en la comunidad, aquí encontramos ya en estos datos, pues tiros de precisión. Hablamos de trabajar con poblaciones prioritarias, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas en situación de calle, migrantes. Es importante que a partir de los datos ustedes realicen una intervención comunitaria o una investigación. Y en términos de riesgos específicos, voy a regresar a la década anterior, que es 2010-2020, la Ciudad de México ocupaba el primer lugar nacional en tabaquismo en adolescentes y el sexto lugar nacional en consumo de alcohol. Esto traduce un perfil patológico predominante en la ciudad, donde están presentes las adicciones y los psicotrastornos. Esto nos va a llevar a pensar o a repensar un sistema de atención en salud mental y adicciones que, si bien ya vimos la infraestructura, es decir, hay centros de salud y hospitales, tenemos que pensar también en la salud mental comunitaria. No podemos pensar solamente en las instituciones. Cuando hablamos de salud mental y adicciones, hablamos de la patología dual como concepto. Y la patología dual tiene que ver con esa combinación. Por un lado, una adicción a una o varias sustancias y por el otro, un probable trastorno psicológico. Garantizar la seguridad sanitaria de las personas ante esta patología dual es muy importante, porque justamente, insisto, hablamos de vidas humanas. Y conforme el uso, abuso y dependencia del consumo de psicoactivas, pues va a ser el deterioro en el estado mental y físico de la persona, lo cual va a favorecer que se sigan reproduciendo patrones de comportamiento, ¿no? En ese sentido. Salud mental y adicciones en la Ciudad de México. Ustedes recordarán el 2017, 19 de septiembre. Hubo un sismo. La Secretaría de Salud local en la Ciudad de México reportó un aumento de las atenciones por padecimientos psicológicos a partir del sismo. ¿Y qué sucedió 3 años después? Marzo del 2020, la pandemia. Y eso agrava, porque también empieza a haber una consulta más excedente, excesiva, sobre estrés agudo, no cualquier tipo de estrés agudo y postraumático. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 5 años, en el primer nivel de atención solamente, una buena parte de las atenciones tiene que ver con depresión. ¿Cuáles son los escenarios? Es importante que a partir de sus investigaciones, a partir de sus proyectos de trabajo, puedan ustedes definir cómo generar estrategias y también convenios interinstitucionales que tengan que ver con metas territoriales.
establecimientos de acciones de promoción de la salud, prevenir el riesgo y daño en adicciones y salud mental, reconocer la capacidad de las personas y comunidades de producir salud, y eso lo subrayo, reconocer la capacidad de las personas y las comunidades de producir salud. Hemos vivido un paradigma de la enfermedad. Tenemos que pasar un paradigma de la salud. Eso quiere decir que todos podemos ser productores de salud y no productores de enfermedad. Como les mencionaba más adelante, cuando ustedes van a un hospital o un centro de salud, van con la confianza de encontrar personas capacitadas, personas probadas. También es una acción importantísima. La formación de la población profesional de la salud y también de los no profesionales. ¿Qué significan los no profesionales? Aquellas personas que se muestran interesados, que no son psicólogas, psicólogos, médicos, médicas, psiquiatras, pero que van generando a partir de la práctica un interés por atender la salud mental y adicciones de su población. Poblaciones varias, como ya les dije. En la Ciudad de México tenemos 17 poblaciones prioritarias. Ya les mencioné. Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, migrantes, personas en situación de calle, población LGBTIQ+, en fin. Y en esta Ciudad de México tenemos clínicas especializadas para todas estas personas. Clínicas de autismo, clínicas de personas mayores, clínicas de VIH para atención de personas con virus de inmunodeficiencia adquirida, también clínicas trans, en fin, clínicas también para personas con diabetes e hipertensión, porque también tiene mucha relación la salud mental y las adicciones con personas que tienen ya una situación de salud previa o pueden encontrarse con una situación próxima a la enfermedad. Por eso insisto, pensar o repensar el paradigma de la enfermedad a un paradigma de salud tiene que ver justamente con todo lo que estamos estudiando en este curso autogestivo. Pero como bien dicen los expertos, expertas, lo que no se mide no existe. Lo que no se mide no se puede mejorar. También es importante generar mediciones comparativas de prevalencias del consumo de sustancias psicoactivas y su relación con la salud mental. De la misma forma que evaluar periódicamente la eficiencia de los métodos de reducción de riesgo y daño. Hay que incidir en los determinantes psicosociales de la salud mental y las adicciones. Ya hablaba de la disponibilidad, pero también hablaba de otro término o concepto que es la proximidad, que son diferentes. Disponibilidad y proximidad son diferentes. ¿Qué significa la proximidad? Aunque existe una ley que te dice que no puede haber, por ejemplo, un lugar que venda alcohol a 300, 400 metros de un centro escolar, existe esa proximidad del consumo de sustancias psicoactivas alrededor de los colegios, alrededor de las universidades, alrededor de las escuelas. De tal forma que tenemos que repensar justamente cómo damos información a los jóvenes, a las niñas, niños, adolescentes, a las personas que tienen alguna situación de riesgo. Con esa información se puede decidir justamente sobre ese paradigma de salud, donde yo puedo producir salud para mí y para la familia o para las comunidades. Muchas gracias.